¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del NGV World Podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionado. Tenemos a una persona que es de verdad creo que una de las personas que más admiro en el mundo del gas en México, el mundo energético, que tiene una vasta experiencia, que ya nos va a platicar un poco más de qué trata, y es nuestro gran amigo Eduardo Prudhomme. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Ricardo, muy contento de estar contigo, muy entusiasmado de tu proyecto también. La verdad es que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Oye, de verdad, muchísimas gracias y por tomarte el tiempo y prestarnos ese tiempo en este espacio para hablar de gas natural y cómo tu experiencia la podemos usar para dar luces en la industria del gas vehicular, justamente no solamente enfocada a México, pero quizás puedas darnos una breboca, digamos, a nivel latinoamericano de esas aristas, ¿no? Me gusta mucho ver el negocio del gas como lo que es, aunque nosotros estemos en la colita de este negocio, en el downstream, ya sirviendo gas natural a vehículos, una empresa que está bastante incipiente hoy en día. este, Creo que tu experiencia va a aportar mucho. Cuéntanos un poquito de eso, de dónde, cómo llegaste a la industria del gas natural, perdón, y qué te encuentras haciendo ahorita como socio de la consultora Gadex. Gracias, Ricardo. Pues mira, yo toda mi carrera profesional ha estado en el sector energético. Mi formación, soy actuario, aunque básicamente cuando alguien no me conoce y me hablan por teléfono, todo el mundo piensa que eres ingeniero. Entonces, casi Claro. no soy ingeniero. Soy actuario y tengo una maestría en economía. Entonces, tengo una formación cuantitativa. Mi primer trabajo fue en Pemex hace 1997. Estamos hablando de más de 25 años Ujú. atrás. La mitad de mi vida metido en el sector energético. En ese momento trabajaba yo en Pemex Refinación, viendo modelos de planeación de las refinerías, justamente, ahora que están de moda el replanteamiento de las refinerías. Entonces estaba hablando de de modernizar, había un plan de modernización de las 6 refinerías. Y justo ahora que también estaba de moda Deer Park, pues me mandaron a mí a un programa de intercambio en el año 2000 a Deer Park, justamente para tratar de entender, ligar la planeación con la operación, que es uno de los problemas más fuertes dentro de Pemex. En esa época se buscaba hacer de Pemex una empresa más rentable. La verdad, tal vez tenga yo un sesgo por la experiencia, pero en ese momento había un buen director de Pemex, que era Adrián Layú, Ujú. y había una intención de convertir a Pemex en una empresa rentable. Eran los tiempos también muy neoliberales de Cedillo. Y nada, pues yo trabajé en Deer Park un año, trabajando con la gente de Shell, viendo modelos de optimización de la carga de crudo. Y luego regresé en 2000 a un Pemex que era muy distinto del que yo había dejado. No. Lamentablemente se politizó mucho y vaya, yo había trabajado más como actuario que como economista, y entonces decidí dar un poco un cambio hacia un trabajo más de economía y entré a la CRE en 2001. Y como regulador trabajé 14 años, ahora que lo pienso un poquito fue demasiado tiempo, tal vez debía estar un poco menos, pero bueno, eso me ayudó a ir aquilatando y madurando y repensando y replanteando algunos conceptos regulatorios. Entonces trabajé como regulador, primero fui escalando de director de área, después adjunto, director general, terminé siendo jefe de unidad Ujú. durante 14 años y eh, viendo temas de gas natural, esencialmente la fórmula de precio de venta de primera mano, es decir, el precio al que Pemex vendía el gas. Había que poner una fórmula y uno de mis trabajos era justo hacer todos estos análisis cuantitativos para ver cómo tenía que ser la fórmula de precio. Iba de la mano del equipo de regulación. La gente de regulación escribía las reglas y yo como hacía los cálculos para ver qué salía ahí. Eso me llevó también a meterme a temas de tarifas de los ductos, de las zonas de Ujú. distribución, de gas natural. También veía temas de gas LP, temas de electricidad, de las tarifas de electricidad, toda la regulación económica alrededor de las redes. O sea, escuchando los años y más o menos la ruta que comentabas de regulatoria, sobre todo la gente que
que puede ver y entender un poco cómo entró la reforma energética entre 2013 y 14. O sea, tú pudiste vivir bueno, la mayoría de los años pre-reforma y luego posterior a la reforma, en donde me parece que eh, digamos, la participación de la CRE se hizo muchísimo más relevante. Bueno, ¿estuviste justamente en esos años o no te tocó mucho ver Sí, sí me tocó. De post-reforma? hecho, qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque nos vamos con la impresión de que la reforma energética de 2013-2014 es la gran reforma energética y en realidad hubo varias. Ah, no, 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 claro, claro. Varias, de hecho, pues, la CRE fue formada por motivada sobre todo por el sector eléctrico. Entonces, no llegué al origen de la CRE, pero me tocó convivir con mucha gente de los originales de la CRE, que era un equipo muy, muy entusiasta también, eh, innovador, pequeño, ambicioso, en el buen sentido de la palabra de ambición. Te puedo decir, y obviamente el sector está lleno de anécdotas, pero te puedo decir que era un equipo incorruptible, incapturable, muy, muy, muy profesional, el equipo original de la CRE de esos años. Entonces a mí me tocó esto que te estoy hablando, yo llegué a la CRE en 2001, hubo una reforma en 2008 que le dio nuevas atribuciones a la CRE, Ujú. en temas de gas LP, en temas de sistemas integrados, lo fortaleció un poco más en algunos aspectos de hidrocarburos y algunas facultades más en tarifas eléctricas. Ese tiempo, digamos, al finalizar 2007, 2008, que fue la reforma, sí creció un poco más la CRE en atribuciones, tenía más cosas que hacer. Ujú. Y también pues se fue diversificando el tipo de trabajo que teníamos que realizar en las tareas. A mí me tocó que se reestructurara la CRE y fui el primer director de tarifas y había un área dedicada a las tarifas, a hacer estudios. Exactamente. Calcular una tarifa no es nada fácil, es un tema de poner criterios, de entender qué es el costo del servicio. Hay toda una literatura en la regulación internacional al respecto de tarifas, y que pues, se tenía que abonar aquí en México. Entonces mucho de mi equipo fue a tratar de formar Aprender. de formar un poco de conocimiento, de hacer modelos, de no decidir sobre la rodilla, sino de decidir sobre argumentos y razones, ¿no? Me tocó trabajar con el equipo desde dentro de la CRE, que apoyó la redacción de la reforma de 2013-2014. Ujú. Sí me tocó vivirlo desde dentro, y me Exacto. tocó vivirlo desde adentro hasta 2015, y en 2015 muté de ser regulador a ser operador. Ujú. Un cambio tal vez raro, pero que a mí me encantó porque de alguna manera era entrar a una operación de un organismo que fue creado ex propósito para avanzar en un cambio estructural que fue Senagas. Entonces, el director de Senagas, que se nombró David Madero, que la verdad es que es una persona a la cual yo admiro mucho. Digamos que he tenido jefes fantásticos, la verdad, Ujú. todo este tiempo. En la CRE, Dionisio Pérez Jacome era un buen eh, presidente de la CRE. Después fue Paco Salazar, que estuvo ahí 10 años, un Ujú. presidente de la CRE para mí icónico, amigo y, debo decirlo, socio de Gadex. Él también es socio de Gadex. Y me tocó trabajar con David Madero, me invitó a trabajar con David Madero en 2015, a trabajar en Senagas y a crear una cosa nueva que se llama gestor técnico, que era una figura nueva en México y que hizo un cambio, digo, me gusta decirlo, no con falsa modestia. La verdad es que sí hicimos un cambio importante, que fue movernos hacia un régimen de reserva de capacidad en la red Correcto. de gasoductos, que fueron años en los que no se lograba con Pemex. Logramos una asignación de capacidad, acceso abierto efectivo. Uno del gran trabajo que se hizo fue convencer a la gente
de que Senagas, a pesar de ser un organismo público, iba a dar un trato no discriminatorio a los usuarios. Entonces, íbamos a tratar por igual a Pemex, a CFE y a las marcas privadas que hoy son parte del ecosistema de comercializadores, que en el argot técnico de transporte se les llama shippers. La traducción en español luego no son exactas, pero bueno, en Argentina les llaman cargadores, aquí llamamos usuarios de la red. Vaya, es la gente que, Se aparta de capacidad. que contrata el servicio y que de alguna manera está desligado de la propiedad de los servicios. Entonces nos tocó hacer el acceso abierto, efectivo, y aparte de eso, el gestor es encargado también de cierta planeación. Aunque en ese momento ya había un libro que no era blanco, sino ya estaba escrito por el Plan Nacional de Infraestructura original del gobierno de Peña, pero había también que hacer justificaciones sobre ese plan. Y es lo que explica la red gasista, que al final, en ese momento fue una gran discusión si tenía que ser ya Senagas el que tomara la titularidad de la capacidad de esos ductos o que se la quedara CFE. Y eso podemos platicar horas respecto a mi postura alrededor. Yo pienso, honestamente, que debería de haber ahí un esquema mixto donde Senagas tomara participación de esa capacidad. Obviamente tendrías que platicar con los dueños de los ductos y darles garantías de que no esté en riesgo la recuperación de la inversión, pero Senagas tiene incentivos tiene un mandato de dar acceso abierto, de prestar el servicio a los usuarios, de hacer una planeación no para el beneficio de Pemex, no para el beneficio de CFE, sino para el beneficio del mercado, ¿no? ¿Qué le hace falta al mercado? ¿Dónde hay que conectar? ¿Dónde hay que desarrollar nuevos proyectos? Y la verdad es que la redacción de lo que es un gestor y que está en la ley, del decreto de creación, es justo ayudar a crear una masa crítica para proyectos donde no hay mercado. Digamos que hay una figura que está, en mi opinión, muy desatendida y que para mí es desconcertante que un gobierno que dice tener una ascendencia social no lo utilice más, que es la de los ductos sociales, donde de alguna manera se puede apalancar a través de utilizar a toda la masa de usuarios. Obviamente hay que justificarlo, hay que hacer análisis costo-beneficio, pero se podrían anclar y financiar proyectos donde no hay gas hoy, que a lo mejor hace falta tender nuevos ductos. Entonces esa figura de ductos sociales está completamente abandonada. También Senagas tenía que haberlo hecho, y la figura de ductos estratégicos, que los ductos estratégicos, la idea es que no se las quede ni Pemex ni CFE, sino que se los quedara Senagas para que, junto con Pemex y CFE, o sea, el tema es atenderlos también a ellos, pero que también se atendiesen a otros usuarios y no solamente se diseñara para los grandes usuarios estatales, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, digo yo, personalmente también tengo un sesgo, tengo un cariño especial por la CRE, por Senagas, por Pemex no tanto, la verdad. Eso fue un trabajo. El Pemex que me gustaba, que se quedó muy, muy lejos en el pasado. Y la verdad es que ahora tengo bastante aprecio por las instituciones. Y vaya, eso es, digamos, el por qué estoy en el gas natural, pues todo este tiempo me ha tocado ver todo tipo de asuntos, desde las tarifas originales del Sistema Nacional de Gasoductos. Me tocó hacer la primera revisión quinquenal, se empezó, pero no se concluyó. Cuando yo fui director general ya me tocó a mí concluirla. Me tocó una rezonificación de las tarifas de Pemex. Me tocó crear el sistema integrado y el esquema de tarifas del sistema integrado. Hicimos por ahí también, trabajé en un estudio de las tarifas eléctricas, que por ahí medio se está utilizando mal, pero vaya, se hizo hace 10 años. Hice el último esfuerzo de tener unas tarifas eléctricas integrales. Me tocó también sacar el aspecto económico del LPG ducto Cactus Guadalajara, tener la metodología de costo de capital, empezar a hacer benchmarks en México, hacer ejercicios comparativos para que se vea el desempeño, porque al final la regulación se trata no de poner una tarifa porque sí, sino de que haya un servicio eficiente a los usuarios, de proteger al usuario, de proteger a la inversión, pero también proteger que no haya abusos por parte de las empresas. El balance que es complicadísimo y garantizarlo con un aseguramiento para
para el propio usuario, pero sin dejar atrás que hay proyectos de inversión que tienen que ser rentables en el tiempo. Yo creo que sí, es un buen resumen. Y luego te toca esa parte hoy con Gadex. Y cuéntanos un poco, digamos, enfocado quizás a downstream, estás enfocado en desarrollar cuáles proyectos. Mira, un poco esta visión panorámica, y con esto no quiero dar la impresión de que somos todólogos, no, no, para nada. Sí estamos enfocados en gas y electricidad. A veces tomamos proyectos también de líquidos, pero lo que creo que el valor agregado que podemos dar es justo que entendemos toda la cadena de valor y toda la cadena logística de estas dos grandes redes, ¿no? Al final es todo hay un upstream, un downstream, y que esa conectividad es importante entenderla. Al final nos estamos moviendo de un mundo de empresas verticalmente integradas, donde todo ocurría dentro de un mismo organismo y básicamente Ujú. tenían que ponerse de acuerdo diferentes subdirecciones de Pemex o diferentes direcciones dentro de CFE. Ahora hay Correcto. que entender que cada segmento tiene que coordinarse con el segmento siguiente. La generación se tiene que coordinar con la transmisión y esta a su vez con la distribución, y lo mismo ocurre en las redes de gas natural. Las redes de gas natural, de hecho, aunque la red eléctrica es más compleja, más grande y de alguna manera más complicada desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva comercial, la red gasista conlleva mucha más especificidad en las rutas. Tienes que saber, la electricidad genera si se va a todos lados. Aquí tienes que entender que hay cuencas, productoras, centros procesadores, puntos de internación, y las rutas son específicas, van de un punto A a un punto B. No es que inyecto el gas y va a llegar Exactamente. automáticamente. Tienes que asegurarte, darle toda la continuidad a las rutas de transporte, y entonces hay que entender bien cómo van esas rutas, qué tan saturadas están, cómo operan, desde dónde a dónde van, qué contratos están, y de esa manera también qué opciones tienes. Entonces, los trabajos que hemos desarrollado en Gadex tienen que ver mucho con ayudar a articular toda esta cadena de valor, a también dar un poco la visión hacia Completo. adelante, ¿no? No, Pronóstico. yo creo que, y corrígeme aquí si estoy en lo correcto o no, en el caso de empresas como, digamos, distribuidoras o empresas como en el caso de estaciones de servicio de gas natural vehicular, que poco a poco van a estar creciendo, que ya en algunos casos amasan unos cuantos millones de metros cúbicos al mes. Gadex los podría apoyar dándole ese conocimiento integral de qué es lo que están pagando. De hecho, una de las cosas que más me sorprende en el mercado mexicano de verdad, suena un poco fuerte, pero la ignorancia sobre qué precio del gas estás pagando. Claro, Y pasa un poco porque realmente el margen, digamos, el margen bruto del negocio del gas natural vehicular es bastante amplio. Entonces, teniendo un margen ya de entre el 20 y el 40%, a ti mm, no te asusta mucho hasta que las cosas malas empiezan a pasar, hasta que el precio del gas empieza a irse a los cielos y tú no entiendes qué está sucediendo. Alguien te está mandando una factura y creo que es allí donde tomar buenas decisiones, donde conocer las bondades, porque a pesar de que quizás tú puedas, te voy a hacer esa pregunta justamente después, qué tan bien estamos, qué tan cerca estamos en la escala de mercados liberados realmente de gas natural y acceso a infraestructura estamos, pero en el mercado que tenemos hoy tenemos cosas que podemos hacer, ¿correcto? Incluso estando downstream, podemos hacer claro. tweaks aquí y allá, en donde creo que empresas como Gadex nos pueden decir, te estás por el canal equivocado o estás por el canal correcto, ¿no? Que creo que Creo perfeccionar. que totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. O sea, es un tema suena muy fuerte, pero hay mucho desconocimiento, eh, que es completamente explicable dada la historia de integración vertical, justamente. O sea, Pemex, todos los caminos pasaban por Pemex, todos.
Entonces, realmente tus opciones eran Pemex o Pemex. Y entonces, realmente la forma de conseguir gas era acercarte a los ejecutivos de cuenta dentro del área comercial de gas natural de Pemex y hacer fila a que te hicieran caso. ¿No? Ese es el, digamos, la comodidad del monopolio. El monopolio, y con esto no quiero hablar en detrimento de las personas. Yo conozco muchos de los ejecutivos de cuenta que eran gente muy comprometida y demás, pero también es una estructura muy rígida donde muchos de ellos a lo mejor tenían una vocación comercial de dar servicio a los usuarios, darles opciones y Correcto. alternativas, pero Pemex no tiene los elementos justo para darle alternativas a los usuarios. O sea, un esquema donde le ofrezcas un contrato de cobertura, con una composición más rica de cómo puedes tener distintas rutas o distintos orígenes. No es algo que esté en la estructura comercial de Pemex. Hagas lo que hagas, te van a comprar gas. O bueno, eso pasaba, ¿no? Te iban a comprar gas. Entonces, realmente no había un incentivo a ser innovador en los contratos. Y además que pasa algo muy desafortunado, que es también poco a poco Pemex fue cayendo su producción y tampoco quería comprometerse de largo plazo, ¿no? A ofrecerte opciones para muchos años porque sencillamente no iba a poder cumplir. Entonces, todos estos elementos no ayudaron a que del otro lado el consumidor se volviese Educara. más curioso o mucho más buscando con un resorte para buscar alternativas. No lo tenía. Entonces, repito, su trabajo de alguien que compraba gas era tener una buena relación con su ejecutivo de cuenta dentro de Pemex. Y esa buena relación iba del espectro desde algo muy protocolario y muy respetuoso hasta invítale a comer y invítale cosas para que te siga, para que no te corte el gas, ¿no? Entonces, cuando en realidad el que tiene que tener la labor de venta, pues es el comercializador. Sí, eran los patos disparándole a las escopetas ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay una noción, cada vez menos, pero había una noción de que todos los caminos pasan por Pemex. Y un poco el trabajo de Gadex es decirle, no, hay opciones, hay opciones. Y en ese tema de opciones hay contratos estandarizados, puedes jugar con ellos, no tienes que... Una de las cosas que a veces la gente no logra ver es que no tienen por qué quedarse con un solo comercializador, ¿no? Si tú tienes capacidad, tienes opciones de contratar tu capacidad por ti mismo, eso fue de lo que buscamos en Senagas, que no sé si se está perdiendo ya esa noción de que el usuario final era el que tenía el derecho original, ¿no? Cuando hubo la temporada abierta, se reconocieron derechos adquiridos a los usuarios. Entonces, a veces les recordamos a los usuarios, oye, tú tenías un derecho adquirido y en tal sentido tenías como el derecho de tanto de ir por esa capacidad antes que el comercializador el que se los cediste. Total. Entonces, Y te voy a contar esta anécdota porque esto es lo que está sucediendo. Igual esto se van a sentir identificados mucho. Esto va a ser de lo más valioso, creo yo, que va a poder recibir los que escuchen este podcast de la industria del gas vehicular acá en México, porque te voy a contar cuál es el panorama actualmente, ¿no? Que es, digamos, una evidencia de que hubo un intento de abrir el mercado y hubo una falla en educar de una manera, yo diría, como más sustancial a los usuarios finales. Y yo creo que con esto te lo voy a resumir muy bien. Básicamente, todas las empresas de gas natural vehicular acá en México, que quizás puede estar alrededor de una docena, ya rozando quizás las 20 empresas, ¿cuál es cómo sucede el negocio acá del suministro de gas? Bueno, obviamente cada una de estas empresas se acercan al distribuidor autorizado en la zona. Puede ser que haya uno o más. Por ejemplo, en Monterrey hay zonas donde te puede prestar el servicio tres diferentes distribuidoras. Obviamente los dueños de esos últimos ductos de distribución. Y bueno, tú eliges allí a lo mejor el que te preste, el que te pueda dar el servicio. Casi siempre el que te lo pueda dar porque tampoco es que todos tienen cobertura traslapada. es un tema geográfico Sí, también, o sea, también. Entonces, supongamos, bueno, ya elegiste uno de ellos,
en esos me estoy mencionando, no voy a hablar de ninguna en particular, pero me estoy mencionándote a los grandes, Engie, Naturgy, Mexicana de Gas, bueno, así sucesivamente algunos de los distribuidores. Entonces tú seleccionas, voy a elegir este distribuidor. Lo que ocurre en ese momento es que ese distribuidor tiene su contraparte como comercializadora, su empresa subsidiaria aliada, en teoría separadas, pero su empresa comercializadora. Esa empresa comercializadora te ofrece un contrato ya de comercialización, que eso figura incluso, se empezó a ofrecer para este modelo de negocio quizás desde el 2018 realmente. Sí. Pero esta empresa entonces como comercializadora, digamos, de la mano del distribuidor, te ofrecen un contrato. Ese contrato en los casos actuales ya va ligado algunos de los índices, en casos muy comunes que se ligue al Houston Ship Channel, más un spread que obviamente incluye todos los costos, o sea, ahí te van a incluir los costos de transporte de internación y también, bueno, todo lo que es el costo combustible, Senagas, o sea, todos los costos lo ponen como un spread y listo. Básicamente te cobran ellos mismos a través de ese contrato la distribución también. Yo creo que ahí muere toda digamos, el dinamismo que puede tener el usuario. Ya se acabó. Quizás en uno de los extremos casos, eh, ya si hay usuarios muy ya intensos, como en el caso justo en la empresa que laboro de NatGas, ya estamos viendo muchas más estrategias, comercializadores diferentes, coberturas, pero básicamente no hay nada de eso. Entonces, ¿cuáles son quizás dame un top 3 de esquemas básicos que estamos perdiendo como usuarios o ya consumidores de la red downstream industriales, que estamos perdiendo al solamente elegir, bueno, me voy con este que es mi comercializador aliado de mi distribuidora en mi zona y yo le pago lo que ellos me digan? O sea, ¿cuáles son, crees tú, las dos o tres cosas que, wow, yo haría las cosas diferentes para acceder mejor a un mejor precio? Claro. No, hay un tema que acabas de narrar que no debemos de perder de vista. La, Como les estaba narrando, la creación de Senagas tenía un propósito, es incorporar los ductos que eran de Pemex a una nueva entidad, justo para desligar que el operador, el que decide qué gas pasa y qué no pasa, Ujú, independiente del gran comercializador que era Pemex. Es claro. lo que hablamos del acceso abierto efectivo. O sea, no te voy a discriminar, vas a tener los mismos derechos y te voy a tratar por igual. De tal manera que hay un ciclo de gas, supongo estás familiarizado, el día de gas empieza a las 9 de la mañana y termina a las 8:59 del día siguiente. Ujú, Y bueno, tú antes nominaste, eh, te confirmaron, te programaron, hay varios ciclos donde puedes hacer ajustes a tu nominación, hay toda una serie de reglas respecto a cómo haces tus pedidos de gas. La idea de un acceso abierto es justo eh, que no te van a desplazar para privilegiar a otro. Si hay un problema operativo, se tiene que aplicar con cierta prelación establecida, los ujú, firmes van primero, ¿no? ujú. Dentro de los firmes, primario, 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 secundario, secundario, primario, secundario, secundario, ¿no? Después interrumpible, paybacks, etcétera. Vaya, hay reglas de prelación. Pero si eres firme, todos tienen un contrato firme, te tiene que tratar parejo y si hay un problema operativo, prorrata. Esta es la lógica del acceso abierto, donde das oportunidad a que alguien, un intermediario que no tiene activos físicos, tenga la garantía de que el gas que está comprando para atender a un usuario final le va a llegar. Este mismo principio está en las reglas de la distribución. Lo que sucede es que creo que, por un lado, ha faltado trabajo regulatorio desde 2018. Tú acabas de mencionar muy bien esa fecha, 2018. ¿Por qué? Porque antes de eso era imposible. La primera temporada abierta de Senagas fue en 2017 y no puede haber acceso abierto en las zonas de distribución si aguas arriba en la red Ujú, de transporte no había acceso abierto, ¿no? Lo tenía correcto. controlado Pemex. Entonces, por eso la secuencia iba a ser justo eso, de abrir primero,
la red gasista y tendría que ir evolucionando a que también las redes de distribución fueran de acceso abierto efectivo. Te puedo decir, un poco por la interacción y trabajos que tengo con algunos de ellos, que hay redes que sí son de acceso abierto, sí le dan oportunidad a los comercializadores de tener un trato directo con grandes usuarios, pero con grandes usuarios. ¿Por qué? Porque el coste de transacción es más o menos fácil de manejar. Si tú vas a un país evolucionado, me refiero en términos de mercado moderno, casi casi digital, ¿no? Casi casi completamente líquido. Pensemos en el mercado inglés, por ejemplo. Ahí, a nivel residencial, tú tienes un medidor que pertenece a un distribuidor, las redes de ese distribuidor, pero quien te factura puede ser un comercializador completamente ajeno a ese distribuidor, a nivel residencial. ¿Por qué? Porque la intermediación ocurre con el commodity, y ahí es donde hay competencia, y hay oportunidades de competencia. Y creo que ahí hay un trabajo cultural. Y con esto no quiero tampoco hacer un juicio de valor sobre el trabajo de muchas empresas, sino sencillamente, obviamente hay incentivos, hay reglas que dan espacio a que, obviamente, pues si tú tienes una zona de distribución, lo más natural es que tengas un brazo comercializador y obviamente vas a querer operar en tu distribuidora, digamos, una acción natural, ¿no? Y no es condenable. El tema aquí es que hay reglas y que en todo caso el regulador tendría que asegurarse que le esté dando la misma oportunidad, la misma información y los mismos protocolos para que otro comercializador tenga la misma oportunidad. Y ahí radica algo que a veces, ahora que está de moda la reforma energética de CFE, hay un principio que está generando mucha molestia en las entidades privadas, que es esta queja de CFE y de mucha gente del gobierno que dice que los privados están usando su red y que está mal que usen la red. Eso es un concepto completamente equivocado y que no se vale que también lo tengamos en la red gasista. Las redes de transporte son de acceso abierto. Eso es lo que facilita que haya alternativas. Correcto. El ducto está fijo, el ducto no te lo puedes llevar, hay un trazado, hay una ruta. Entonces, mientras tú dejes esa rigidez y permites que se cree un espacio donde haya un solo suministrador asociado a esa red física, va a haber un poder de mercado y vamos a reproducir en pequeño lo que en grande teníamos con Pemex, que era esta falta de opciones y dinamismo para ofertas. Entonces, lo que hay que hacer es justo dar el acceso abierto. El distribuidor va a cobrar su tarifa por el servicio, no estará perdiendo. No, nadie pierde en el... Nadie pierde, y en todo caso, puede ser que como comercializador pierda este espacio de tener un margen, una participación de mercado más grande, pero vaya, o sea, la lógica de todo este negocio es justo la separación de actividades donde nadie le está diciendo que no compita. Sí, y justo en el mercado, digamos, en el nicho de mercado que estamos nosotros del gas vehicular, creo que para dejarlo claro en esta última parte, yo creo que hay una oportunidad enorme de crear un comercializador que sea disruptivo sobre este nicho, ¿no? Porque al final es un nicho que tiene una capacidad, digamos, o utiliza una capacidad relativamente pequeña, pero que somos un poco diferentes al usuario industrial común. Digamos que nuestro trabajo es también servir de puente para un usuario final que va a consumir ese gas en sus líneas, en sus transportes, en sus vehículos. Se está dando a escala ya de a cientos de tractocamiones cada vez más circulando en las calles. Bueno, esto va a seguir creciendo y me parece súper interesante que se crea una brecha buena para que venga un comercializador, y me imagino un comercializador dedicado a la industria del gas vehicular que te entienda y que además te presente todo el abanico de opciones que casi muy pocos comercializadores están ofreciendo y que además pueda arropar esa parte de la industria. Creo que está buena. Esa idea me la llevo como algo positivo que alguna de las comercializadoras pueda tomar. Y nada, yo quería ahora tocarte otro punto y que tenía que ver con ese acceso a las diferentes
fuentes. Claro, en nuestras facturas, cada vez que pagamos nuestro servicio o que pagamos sí, vamos a decirlo así, el servicio integral de que nos entreguen el gas natural, principal es el costo de la molécula. Entonces, justo viendo el mapa acá de NGI, por cierto, tenemos estas opciones. Hoy en día podemos traer traer gas del hub de Waha, podemos traer gas del Houston Ship Channel, pero me hago la pregunta, y te la quiero hacer a ti también, un poco trayendo a colación quizás esta dinámica de tratar de elevar la producción nacional Ujú. de gas en México. Em, ¿Cuál sería una estrategia, digamos, o qué podemos esperar a largo plazo con respecto a de dónde traer de la manera más inteligente gas natural para protegernos o esperar en un futuro que nuestra producción nacional pueda vencer a ese precio del gas natural más económico del planeta que se produce en el sur de Texas? O sea, ¿qué crees tú que nosotros como usuarios debemos estar pendientes? ¿Qué Sí. consejos nos darías para estar pendientes de manera de que a largo plazo podamos acceder a ese que representa el costo más elevado de todos los elementos de la factura, que es la real molécula y el origen? Es algo que me toca explicar varias veces, me ha tocado explicar durante estos 3 años. Llevo 3 años fuera justo en febrero, más o menos por esta, Llevas poco. hace 3 años justo le presenté mi carta de renuncia a la directora de Senagas, lo cual le dije, voy en un mes, y desde entonces estoy muy feliz afuera. Desde entonces he tratado de explicar me parece que es importante entender dos cosas. Una, que tiene que ver con lo diferente que es hacer negocios de suministro con nuestro querido monopolio nacional que es Pemex y con un comercializador que te da gas de Texas. La pregunta es, ¿quién es más confiable? Creo que ahí está el tema de la seguridad energética. Un ejemplo muy claro es lo que pasó con el accidente de Apcatún Alfa en 2016, donde hubo una caída drástica en la producción de la cual Pemex nunca más se volvió a recuperar, sí, de una fracción importante de su producción. No se recuperó. Y todos los contratos asociados, que por cierto, no es que estuviera etiquetado el gas de Apcatún Alfa o que pasa por ahí, esté etiquetado a un usuario particular. No, sencillamente es todo un pool lo que hace Pemex y lo va asignando como a su discreción. Correcto. Y desde entonces, a muchos usuarios grandes les declaró fuerza mayor, una fuerza mayor. Básicamente, pues tengo un problema y ya no te va a poder dar gas, ¿no? Entonces, bajo esa situación, la gran pregunta ¿es más seguro a comprar gas nacional? Pues la respuesta es, si es a Pemex, yo lo cuestionaría. Si hubiera ya en México una colección de productores mucho más rica que te diera opciones, pues claro que es positivo Ok. tener gas producido aquí en México, claro. O sea, siempre tener una opción más cercana. Ahora sí que aplicar este lema ahora muy usado en los últimos En estos tiempos, ¿no? tiempos. Comprar local es lo mejor. Claro, comprar, entre más cerca estés de tu fuente, es mucho mejor, ¿no? Y el ejemplo de ello es ver lo que está pasando en Europa, que tiene que Exacto. depender de fuentes muy alejadas, que tienen que pasar por muchas transiciones hasta llegar al mercado. Entonces, claro que sería positivo que México tenga producción propia. El tema es que yo no veo que va a cambiar la tendencia en el corto plazo. Y con esto no es un tema de pesimismo de Estamos hablando de la tablet. contra Pemex. Para nada. Yo creo que a mí me gustaría que hubiera más producción, pero no hemos hecho el trabajo. Se suspendieron las rondas, no hay fracking, está básicamente parado el tema del fracking. Las rondas están ahí
apenas consolidándose. No hay acceso abierto a los centros procesadores. La CRE no está dando permisos para centros de procesar, para fraccionar, para tener pequeñas fraccionadoras que te separen los líquidos del gas. La conectividad con el sistema de transporte es una pesadilla para un productor hoy en México, que ya los hay, que están sacando gas. Es una verdadera pesadilla llevar su gas al mercado, y en parte porque ni las autoridades existentes hoy, y el mismo Pemex toma una posición bastante abusiva. Lo que sucede, por ejemplo, en Oaxaca, que hemos visto precios negativos, que han sido notables en las anécdotas del mercado gasista. Oaxaca a menos $9 por millón de BTU. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que los productores están sacando líquidos, hidrocarburos, y obviamente esos líquidos tienen un valor y se pueden almacenar. Entonces, digamos que puedes tener un grado de libertad en cuanto al manejo de tus líquidos. Con el gas no, con el gas o lo mandas a un ducto porque no lo puedes almacenar, o no hay almacenamiento cerca, o lo venteas. Y hay restricciones ambientales en todas estas cuencas. En algunos lugares, he escuchado eso en algunos lugares. Exactamente, hay restricciones ambientales. Sí, no puedes ventear, no puedes hacer lo que aquí en México se hace. Entonces, y además tendrías que pagar royalty también por eso. Exacto. El tema aquí es más rentable pagar para que se lo lleven que, por exacto, supuesto, es más dejar de rentable producir los líquidos de... pagar que se lo lleven que pagar la operación. Entonces, dentro de la lógica de flujo de caja me conviene. Aquí no está sucediendo eso. Pemex te dice, dame tu corriente de gas húmedo, le separo los líquidos que son los que valen, te cobro porque te estoy haciendo una maquila de gas y te regreso tu corriente de gas ya seco. Entonces, digamos que el incentivo económico que tiene un productor de aprovechar toda la corriente de hidrocarburos, líquidos, butanos, propanos, naftas, pentanos, y aparte gas natural, se pierde completamente porque aparte, digamos que nunca hay claridad en cuanto a cómo Pemex va a procesar esto. Entonces, hay muchos obstáculos para conseguir aumentar no solamente la producción de gas húmedo que sale de los pozos, sino ya hacer un gas comerciable de acuerdo a la norma, que ya tenga el contenido adecuado de líquidos y ahora sí todo lo dice la norma 01, Sí, todo bajo la norma. calidades, que para conseguir poner el gas en términos comerciables es muy difícil hoy para los usuarios. Y en dos palabras, Ed, en el caso de, ya dejando atrás confiabilidad, que ya entendemos muy bien que ya hay una superioridad astronómica, pero en el caso de precio, y digamos en dos escenarios, el escenario de hoy, ¿hay alguna manera en la que se pueda tasar un precio de gas natural nacional inferior a las tarifas del sur de Texas? Paso uno. Y luego, pensando a futuro, imaginemos seamos positivos en imaginar una recuperación a muy buen nivel quizás de aquí a unos 2, 5 años del sistema de producción de gas natural. Sí, igual vale la pena seguir, tener el ojo puesto en la producción nacional para asegurar por lo menos parte de nosotros como consumidores finales, asegurar parte de nuestra matriz de moléculas del sector nacional, o cómo ves esos dos escenarios a nivel de costos por millón de BTU, digamos. Sí, mira, en el tema de costo, creo que hay una lógica que debemos entender de los ductos y del concepto de costo de oportunidad, que de hecho, haciendo un poco memoria de esta plática, te mencioné que un parte de mi trabajo en la CRE era justo establecer estas fórmulas y verificarlas y un poco argumentar alrededor de ella. El cómo se tasaba en ese momento el costo, el precio, no el costo, el precio de gas natural de Pemex, no estaba ligado al costo, estaba ligado a una referencia internacional donde la lógica es una de netback. Es decir, si yo tengo un punto de confluencia y mi gas proviene de un lugar donde está bien establecido el precio, pensemos, tú mencionaste hace un rato, Houston Ship Channel. Si está muy claro que mi gas, vamos a pensar, estamos en Monterrey, ¿no? Y en Monterrey es claro que o te los venden a Houston Ship Channel o incluso ya en GI pone agua dulce, hay índices que puedes ir sumando. Básicamente le vas sumando los bases.
que están muy ligados al costo del transporte en el trayecto que correcto, llega hacia ese punto. correcto. Y ese va a ser un referente de cómo va a llegar el gas ahí. Si tú pones un precio, imagínate que pones un precio muy bajo aquí en México por un tema de control de precios de decisión del gobierno, eh, hay que considerar el precio del costo, la tarifa del transporte desde esa cuenca productora, que estoy hablando que le vamos a poner un precio administrado, y va a tener una confluencia, pensemos, en Monterrey Correcto. o en un lugar más aguas abajo, depende, o sea, podemos jugar con la confluencia, pero al final, en algún momento se van a encontrar esos flujos. Si el flujo de este origen nacional, más el transporte, llega más barato que el del precio internacional, obviamente alguien lo va a acaparar. Alguien va a decir, yo lo quiero todo, ahorita, tomo. ¿Y qué va a hacer? ¿Se lo va a vender al precio al que lo compró? Claro que no, lo va a revender con el costo de oportunidad del precio internacional. Entonces, todo esto puede pasar como en automático y nos podemos imaginar el algoritmo de alguien haciendo esto. Entonces, al final el equilibrio es que el precio en este punto de confluencia tiene que estar, llega a un equilibrio. Obviamente siempre hay desequilibrios y eso es lo que hace que un trader gane, ¿no? En Estados Unidos. O sea, al final siempre hay desequilibrios, siempre Siempre hay hay arbitraje que hacer. y demás, pero en la gran fotografía de las cuencas y los bases y demás, hay un equilibrio, o sea, hay un consenso y eso es lo que te miden los índices. Más o menos todos llegan al mismo valor en un mercado de referencia, en un hub, ¿no? O sea, el Henry Hub, el índice Henry Hub, no es que el gas se haya vendido a ese precio en ese momento, es el promedio de todas las transacciones que ocurrieron y obviamente van convergiendo ahí. Entonces, creo que en una lógica en la cual tenemos una fuente de gas enorme como es el mercado norteamericano, como es Texas particularmente, para México y los tamaños de gas que estamos consumiendo en México, hoy te puedo decir que el 80% del gas que consumimos en México es importado, el 80%. Entonces, contra esa desproporcionalidad, el 20% no va a mandar, va a tener que estar supeditado a ese 80%. Entonces, imaginarnos un precio administrado es completamente Improbable. no es estable, no es un resultado estable. Y en todo caso generaría arbitrajes sistemáticos, un acaparamiento y alguien ganaría si es que de manera arbitraria se decidiese que va a ser así ese precio y se le asigna a alguien, ese alguien se va a hacer muy rico, ¿no? El consumidor no va a ganar. A ver, Entonces, entonces, concluyendo esa parte, yo creo que, o sea, para poder observar una influencia mayor de un precio nacional, del cual también yo soy también muy, me considero muy nacionalista en ese sentido, siempre uno quiere ver la industria ¿Mm? del país crecer. Entonces, para poder lograr esa experiencia de inclusive mejorar los precios, tenemos que definitivamente cruzar esa barrera de aumentar la producción, de poder desarrollar la industria. Sí. Bueno, y habría que, por supuesto, romper algunos muros, algunas murallas por allí que hoy en día están evitando, por una razón o por otra, que eso ocurra. Es que el tema, creo que en México, y creo que es una cultura latinoamericana, esta concepción de que Latinoamérica es muy rica en recursos. Lo es, pero no es rica en capital. El acceso al capital. Y el capital, o sea, el gas, un poco recuerdo para mí el más emblemático es Bolivia y su orgullo nacionalista, ¿no? Es decir, cuando descubrieron gas en Santa Cruz y esta postura de Evo Morales de no voy a darles el gas porque me lo quieren robar y explotar. Bueno, tu gas allá abajo no vale nada, no vale nada. Está ahí guardado, guárdalo todo el tiempo que quieras. Abajo no vale nada. Vale, se monetiza cuando lo sacas a la superficie, cuando lo metes a un ducto, cuando lo procesas y lo llevas a un mercado a alguien que está dispuesto a pagarte por él. Si no ocurre todo eso, tu gas no vale nada, ¿no? Que creo que es una de las concepciones
nuevamente entre costo, valor y entramos en Total. toda una discusión de lo que es la teoría del valor desde una perspectiva económica y de los commodities. Es muy bonito porque hablábamos justamente antes de empezar el episodio sobre este caso de reactivar el proyecto de aguas costa afuera, digamos, de la explotación del LAC. Y entonces hablábamos de justamente de eso, de cuánto cuesta ahorita y cuánto es el costo de oportunidad de no hacerlo. O sea, preferir entonces no hacerlo, preferir hacerlo y perder. O sea, esa relación entre tener algo y que tú crees que tiene un costo Claro. y tú no entregarlo porque no, porque vas a perder. Pero, exacto, es Es complicado, que pero es muy creo bonito. que ahí adolecemos de una noción justo de cultura petrolera y cultura extractiva, que México se siente muy orgulloso de somos un país petrolero. La verdad es que no lo somos. Tuvimos la suerte, o sea, digamos, en un aspecto cultural, si tú revisas, digo, hay libros fascinantes de cómo es la industria del petróleo, ¿no? El famoso de Jering, de Price, y agarras un libro de historia de la industria petrolera y te das cuenta que la industria petrolera es una industria de riesgo, ¿no? Los primeros, y de hecho las empresas que sacaban el crudo al principio no ganaban nada. Rockefeller se hizo rico de tener el monopolio del transporte desde Pensilvania hasta Nueva York y Massachusetts, ¿no? Fue un tema de acaparar las vías de comunicación entre la producción y la demanda, ¿no? Ese es el gran, ahí empezó y obviamente se fue expandiendo y hacer una integración vertical. Pero un poco lo que quiero con esto transmitirte es que la cultura del petróleo es una cultura de riesgo. En ese momento, tú perforabas y si tenías ahora sí que un bateo de 5 pozos, le pegabas a 3, tenías mucha suerte, muchísima suerte. Entonces, aquí un poco la noción es, vas a perforar, vas a hacer tu exploración, no hay garantías. Es una actividad de riesgo. Por eso inicié esta sección hablando de que Latinoamérica es muy rica en hidrocarburos, es muy pobre en capital. Y digo, sí hay capital, pero digamos, es muy pobre en cuanto a en la forma que se está asignando el capital y además en la gestión del capital. Hay que entenderlo. Y esto creo que nos está costando mucho trabajo en este momento como país y nos va a costar mucho. Entender que la actividad extractiva de hidrocarburos es una actividad de riesgo, no hay garantías. Yo estoy esperando Ujú. obtener, y por eso los márgenes tan altos, ¿no? O sea, por eso puede ser que tú tengas un costo de extracción de un nivel y al final el valor que se paga en el mercado es muy alto, porque es toda la combinación de toda la gente que estuvo dispuesto a hacerlo. En Exacto. uno de los indicadores, y por eso te decía que tenemos una poca cultura petrolera, um, está estos indicadores, por ejemplo el de Baker, ¿no? Que va contando cuántos pozos están en algún momento dado y hay una correlación entre el precio y los pozos. Total. Reacciona, ¿no? O sea, básicamente, si el precio va para abajo, obviamente todo el mundo empieza a considerar si van a invertir o no en actividades de exploración y de producción. En México, el precio puede subir, puede bajar, y lo que se produce es lo que puede Pemex, ¿sí? O sea, es básicamente un tema operativo y una concepción donde el ingeniero en Pemex lo que quiere es sacar lo más que pueda, ver sus plantas llenas y demás. Y esta noción de ligar el precio, ¿cuánto vale lo que estoy produciendo? ¿Cuánto me está costando lo que estoy produciendo? Y reaccionar a eso, estoy perdiendo, estoy ganando, es algo que Eso sencillamente es lo que falta, es lo que no no es ves. observable, no se observa. Entonces, básicamente la producción en México es completamente inelástica, no reacciona al precio, es lo que se puede, ¿no? Lo que puede producir Pemex. Claro, Entonces, se produce por decreto ahora, se quiere y producir se por produce por decreto, decreto, no exacto. por una reacción de mercado, ¿no? Entonces, eso creo que en este ejemplo del decálogo de Pemex, este campo de aguas profundas, donde le van a meter miles de millones de dólares para no perder 200 millones de dólares, es un sinsentido. Sencillamente, ese campo tienes que reconocerlo dentro de tu cartera de proyectos, un proyecto fallido y vas al siguiente, ¿no? Mejor dedica esos 1,000 millones a un proyecto nuevo, ¿no? Donde tengas mejores expectativas. Sí, de verdad que muy
muy buen resumen y creo que jugar entendiendo, creo que lo que me llevo es eso, la industria tiene que jugar entendiendo las reglas del mercado. Y también es lo mismo que hablábamos en el caso de nosotros, si estamos participando en un mercado, vamos a entenderlo y no quedar como los únicos, como el tonto. Si no sabes quién es el tonto, entonces el tonto eres tú. Y jugar en ese mercado creo que es importante. Nada más te quería robar una última pregunta, Eduardo, y que tiene que ver con ahora hablamos de varias reformas y vaya que México tiene una buena historia de dame, quítame, la relación entre el Estado y la exploración y la producción del energético. Pero ahora se plantea una idea muy, digamos, que ha tenido mucha atracción de alguna forma, de las últimas, esta última contrarreforma, la llamo yo de igual orientada a CFE, pero que es la primera ahorita que lanza la iniciativa de eliminar la CRE y bueno, toda una serie de, de propuestas. ¿Cómo crees tú, volviendo al nicho de nuestra industria del gas natural vehicular, cómo crees tú que nos va a empezar a pegar, eh, a afectar, a impactar positiva o negativamente el escenario de que se aplique esa contrarreforma? ¿Qué crees tú que pudiéramos empezar a observar nosotros que estamos en este lugar de la cadena, digamos los industriales del gas natural, ya última milla, Sí. ante un escenario, dame un escenario quizás positivo, uno negativo, ¿cómo lo ves? Híjole, lamento mucho ser un ave de mal agüero. Yo lo veo, creo que dentro de toda esta reforma, y aquí hago mi comercial, que no lo había mencionado también, dentro de esto, pues contribuyo a Natural Gas Intelligence, hago una columna catorcenalmente, y la de hoy, espero la leas, justo hablo de los efectos de la reforma. Y curiosamente, la reforma, hubo un reciente estudio de este laboratorio de renovables en Estados Unidos que hace una simulación del despacho, que habría que revisar los supuestos, pero me parece un excelente ejercicio. Ujú. Y ahí en la nota trato de explicar los fundamentales y la noción que hay ahí atrás que hay que entenderla, que tiene que ver con la eficiencia térmica de las plantas de SFE respecto a las de los IPPs y los privados, que obviamente son plantas más ineficientes, incluso si usan gas natural, entonces va a haber mayor demanda de gas natural con la reforma Claro, está de bueno. que vas a tener que quemar más para sacar la misma energía. Entonces, y vas a quemar más combustible también. Pero bueno, ese es otro tema muy, muy desafortunado. Como todo cambio estructural, hay ganadores y perdedores. Para mí, el gran ganador va a ser Texas, porque nos va a vender más gas. También creo que van a ser por ahí uno que otro productor de combustible, porque yo soy muy escéptico de que efectivamente el plan de decálogo de Pemex va a funcionar. Tendría que funcionar como un mecanismo de relojería para que efectivamente todo ese petróleo se convierta en combustibles para toda la industria, para gasolinas y demás. Entonces, va a haber fallas operativas. Pemex no nos va a fallar en cuanto a la forma en que es, y Pemex siempre falla. Entonces, yo creo que va a haber problemas incluso para satisfacer las demandas de combustible. Entonces, siempre va a haber ganadores y van a estar del lado de la producción. Y va a haber perdedores. Yo creo que el gran perdedor de todos estos es el usuario. El usuario va a perder en cuanto a que se va a consolidar estábamos hablando justo de los comercializadores. Yo creo que los comercializadores de gas, que hoy tenemos marcas privadas y que probablemente van a conservarse, pero también creo que el hecho de que el cambio estructural, y ya lo dijo la secretaria Nale, lo vi en una entrevista justo ayer, de manera muy categórica, dijo que la reforma va a desaparecer a la CRE. Y yo creo que la CRE tiene sus días contados, Sí. lamentablemente. Entonces, va a ser una oficina, a lo mejor le dejan el nombre, a lo mejor le dejan a la gente y demás, pero la función y la visión de la Claro. secretaria es que sea un apéndice de la Secretaría de Energía. Y en tal sentido, al no tener un regulador, vamos a empezar a ver otra vez un acaparamiento por parte de los comercializadores. Vamos a tener una vuelta en el tiempo del mundo del todo el que te hablé en esta sesión,
del acceso abierto y todo eso. El acceso abierto a lo mejor va a seguir en el papel, en alguna, que va a quedar letra ahí perdida de todo lo desarticulado, porque también la redacción de esta reforma es completamente desaseada y no es consistente con el resto del marco Del legal. marco legal, Entonces exacto. va a quedar por ahí, pero no va a ser efectiva, porque no va a haber quien la garantice ni quien la vigile. No, Entonces, yo creo que la gran pérdida está en las instituciones, en el regulador, que no va a haber nadie que vigile el acceso abierto, que no va a haber nadie que cuide el interés del usuario, que establezca tarifas razonables, pero sobre todo, creo que es un campo propicio para que CFE, en su papel de comercializador, porque hoy es el gran jugador del mercado gasista en México, hoy se llama CFE, no es Pemex, es CFE, CFE Energía en particular. correcto. Entonces, yo creo que él tiene el músculo, los ductos, la anuencia de los altos mandos del gobierno y todos los pasivos que tiene que recuperar de alguna manera, y entonces va a tener la manga ancha para cobrar de manera discrecional y capturar toda la renta posible por parte de los usuarios. Entonces, creo que la desaparición de las condiciones de competencia o los incentivos a la competencia o las condiciones incipientes que hoy tenemos, que iban a ir madurando, sencillamente se van a perder, va a haber algún retroceso, un acaparamiento y eventualmente vamos a tener una estructura donde el Estado se va a convertir en nuestro, particularmente CFE, se va a convertir en la Secretaría de Suministro de Energía. Nos va a dar electricidad, la que ellos quieran, y nos va a dar el gas para generar esa electricidad y para otras funciones. Sí veo a CFE con posibilidades, con intenciones de convertirse en el gran intermediario de gas natural, ¿no? Dejando un poco de espacio a los que ya están, pero con una intención de absorberlo. Me parece, y con esto, vaya, creo que hay que entenderlo, en el mundo económico no hay ni buenos ni malos, con esto no estoy diciendo que CFE es malo, no, sencillamente CFE se va a comportar conforme a las reglas que le dejen. Y va a tratar de tomar la ventaja, Claro. posible. Ahora, ¿eso es bueno para el país? Yo creo que la gran falla de este gobierno es confundir la industria con las empresas. El desempeño financiero de CFE y Pemex no ha sido el mejor en los últimos años. Peor Pemex que CFE, pero CFE ha ido adquiriendo compromisos financieros de largo plazo que tiene que atender. Sus finanzas no están en jauja, ¿no? Necesita ser muy cuidadoso. Ahora, podríamos pensar una CFE estable financieramente, claro. O sea, CFE está en todos lados, es la red de redes, es el proveedor de suministro básico, vaya, más extenso, tiene la red de transmisión que no se le quitó con la reforma anterior, tiene la red de distribución, tiene fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que tendría que pasar con CFE? Tendría que bajar sus costos laborales, deshacerse de las plantas que ya son obsoletas y convertirse en una empresa pública moderna como en su momento lo fue Electricité de France, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que este gobierno confunde este malestar que hay en las empresas con el malestar en la industria. La verdad es que la industria estaba funcionando muy bien. Si tú te fijas en Benchmark, está el Energy World Council, que hace toda esta métrica del trilema energético. De 2012 a 2018 habíamos mejorado en seguridad energética, en diversidad de generación, en precios bajos de la electricidad, en parte por el uso del gas natural. Se fue intensificando el uso de gas natural en la generación y tuvimos años de un gas natural muy barato. Exacto. Y eso fue benéfico para el país, fue benéfico para la industria. Ahora, ¿esto se trasladó en un mejor resultado financiero de Pemex y CFE? No. Pero Pemex y CFE no es la industria y no son el país. Entonces, creo que aquí habría que pensar en fortalecer a Pemex y CFE, en replantear más que nada su estructura de costos. ¿Cuánto cuestan esas empresas? Hacer una revisión. Digo, el gobierno no tuvo empacho en correr a muchísimos burócratas, ¿no? Básicamente los puso en la calle.
Obviamente eso se puede reproducir en las grandes empresas energéticas, pero no, típicamente son los que ganan mejor, los que se jubilan más jóvenes, y el pasivo laboral de las empresas energéticas lo vamos a tener que pagar Pero, todo con nuestra factura energética. Entonces, así mismo. yo creo que soy un ave de mal agüero, esa es la expectativa. Y sí le veo probabilidad a la reforma de pasar. Probablemente se van a matizar algunas cosas, pero sí le veo probabilidad. Revertible, probablemente en 2025, 2026, pero el ambiente político se va a enrarecer tanto con todas estas tensiones que este país necesita consensos para avanzar y yo veo que la polarización no es el mejor ambiente para tomar estrategias de largo plazo en temas tan fundamentales como son la energía. Sí, es preocupante eso, la radicalización de dos polos y cuando se toca temas delicados es contraproducente. La decisión siempre, casi siempre va a estar en tela de juicio y es terrible, de verdad que ojalá que en los próximos años se pueda, se pueda sembrar una semilla de algo diferente y que nada, estaremos atentos de verdad una vez más, Eduardo, te agradezco mucho tu participación aquí en el podcast, en este episodio. Creo que fue muy, muy interesante para que no solamente la gente de México, igual los que nos observan desde Argentina, Colombia, igual que siguen el podcast, van a entender un poco cómo se mueve la industria del gas natural acá en México y cómo nos mantenemos ligados. Lamentablemente, para mí, es mi opinión, mantener ligado tan extremadamente el ambiente político al ambiente energético, que digamos, Sí, suceden esas cosas acá de y la... nos estamos perdiendo, creo que el problema de Latinoamérica y en general del mundo ahorita en este momento, pero más de Latinoamérica, es que, y un poco lo reflexionaba hace poco, que en español tenemos la palabra política, en inglés hay varias palabras para política, y está el policy y está el politics. Y lo que tendríamos que estar discutiendo es el policy y nos distraemos con el politics, ¿no? La política, eh, digamos, en su acepción más corriente, ¿no? La política de los políticos, de las acusaciones, de tirarse piedras unos a los otros y acusaciones y obviamente restar, dividir en lugar de sumar. Y lo que tendríamos que hacer es revisar la policy, Las políticas. las políticas públicas. Y en ese sentido, el gas natural tiene es el combustible de transición, ¿no? También vuelvo a hacer la referencia de este señor, Yergin, que escribió The Price y ahora está escribiendo todos estos libros de la transición energética. Y en ese sentido, hay una hay un planteamiento reciente donde se habla justo de que el gas natural va a estar con nosotros por mucho tiempo. Incluso mi apuesta sobre el gas natural tiene que ver sobre todo con el hidrógeno azul. O sea, yo veo que en esta transición donde nos vamos a ir moviendo hacia el hidrógeno, nos vamos a ir moviendo a través del hidrógeno azul, donde el gas natural se va a convertir como en precursor de hidrógeno. La red gasista, que también es algo que luego nos olvidamos y este país y este gobierno en particular heredó una infraestructura por las razones que hayan sido. Duplicamos la infraestructura gasista en México. Hoy tenemos una red de casi 15,000 kilómetros. ¿Se estancó? Tenemos todas las carreteras de gas. Ya son pocos los estados que no tienen un ducto que cruce por su territorio. Son muy pocos esos estados. Básicamente Quintana Roo, por ahí Nayarit, e incluso Baja California Sur ya tiene por ahí un proyecto auspiciado por CFE de gas natural, a través de unas barcazas, un esquema bien, bien interesante. El gas natural va a estar con nosotros un rato y las oportunidades que hay como combustible de transición, que no hay que, digo, tampoco hay que exagerar y decir que es el combustible limpio, no, no, no. En términos relativos es el que tiene menos emisiones y también no hay que perder de vista que el metano de otro tipo de actividades pues es un precursor, es un gas invernadero y hay que reconocer y trabajar. Se está trabajando en eso, en buscar que haya menos emisiones en toda la logística y cuidar la integridad física de los equipos para que
haya las menos fugas posibles hacia la atmósfera. Pero vaya, tiene muchas oportunidades el gas natural de ser el combustible de transición. Y en nuestra región latinoamericana, la ventaja del gas natural es que si lo comparas con todos los hidrocarburos, va a seguir, a pesar de toda la volatilidad que estamos viendo hoy, va a seguir siendo el combustible más barato. Y una de las preocupaciones latinoamericanas tiene que ver con la asequibilidad de la energía. Entonces, creo que sí deberíamos de revisar las políticas públicas alrededor del gas natural. Tú mencionas el gas vehicular. Yo cuando estaba en Senagas hicimos un estudio por ahí y vimos que había un potencial como para justificar un BCF de demanda a través de gas natural vehicular. Obviamente disperso en muchas ciudades medianas. Exacto. Pero es un consumo que bien podría ser, servir de plataforma de desarrollo de infraestructura, de inversión a una escala menor, pero con una cobertura mayor. Y al final se refleja en menores costos en la movilidad, ¿no? Que es un problema ya de las ciudades medianas. En tal sentido, estas oportunidades del gas vehicular, las oportunidades de los ductos sociales que te mencioné, vaya, deberíamos de ponerle mucha más atención a lo micro, a nivel tierra, de todas las oportunidades que nos da el gas natural, eh, y no estar en las discusiones un poco estériles de contratos leoninos y pelearnos con toda la... No, la Asociación de Gas Natural Vehicular de México tiene un lema y que es algo así como somos parte de la solución. Y tiene se puede leer entre líneas muy bonito porque yo tengo acá ya 5 años, desde 2016 finales, llegué acá a México. La industria tenía quizás unos 10 años antes tratando de nacer y de desarrollarse, pero todos estos años lo que se ha hecho ya hoy en día hay eh, más de 60 estaciones de servicio funcionando, hay otras 60 y casi 80 en proyectos, se consume un buen volumen de gas, ya tenemos buena parte del país cubierto. Entonces eso se ha hecho con un esfuerzo totalmente privado y deja quieto lo privado con cero incentivos de ningún tipo al ecosistema, ni al mercado, ni a los vehículos, que además tienes varias cosas que pudieras incentivar y como 5 cosas que puedes incentivar, pero ni al acceso al combustible, ni al acceso a vehículos, ni al acceso a inversión, ni el impuestos, ninguno de los incentivos que pudiera aplicar el Estado lo ha hecho. Entonces yo estoy súper optimista en que si, para cerrar el tema de la industria, si hay un pequeño incentivo, se puede medir muy, muy claramente cuál es el impacto y la realidad de cómo afecta esto el, el desarrollo integral de la nación, que yo creo que lo merece. México merece tener un transporte vehicular de carga pesada de categoría mundial y hacer esa transición hacia el combustible vehicular se puede dar, ¿viste? Cuidado con la sorpresa de que se puede dar un cambio. eh, Cuidado con los precios del diésel, el gas natural sí compite de una manera diferente allí y se están dando inversiones que yo ni pensaba, que a lo mejor nadie creía y bueno, ahora sí están grandes empresas mirando al gas vehicular, empresas de transporte y eso creo que puede darle una vuelta interesante. Ojalá que en algún futuro pueda existir algún incentivo y que esto perdure ya en el tiempo. Y ya Listo. el último Gracias, paréntesis, adelante. justo lo que estás mencionando, que hablas del transporte. Una de las grandes preocupaciones de este gobierno y de anteriores, justo es el robo de combustibles, ¿no? Esta cruzada que hizo el gobierno muy al inicio de sus operaciones hace 3 años. Hace 3 años, si recuerdas, había largas filas en las gasolineras porque no había combustibles, porque el Ujú. gobierno estaba haciendo su cruzada contra el huachicol, Leo, las exacto. tomas clandestinas. Bueno, la buena noticia con el gas natural es que no hay tomas clandestinas de gas natural. No es un combustible que puedas robar de manera masiva vaya, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, justo y todas estas cadenas de delincuencia que ahora el SAT está poniendo controles volumétricos mucho más astringentes para controlar todas estas mermas y controlar al crimen organizado de los hidrocarburos. Bueno, busca las alternativas sería
fomentar más el uso de gas natural como combustible para el transporte. Rompes ahí muchas cadenas de delincuencia, ¿no? Entonces, nuevamente es como abrir la discusión, políticas públicas, dedicarte, sentarte a estudiarlo, a madurarlo, y en una de esas lo que tiene que hacer el gobierno es sencillamente no estorbarte, a lo mejor no darte el incentivo, pero que no te estorbe. Qué buen mensaje de cierre porque es exactamente un buen punto en el que se encuentra la industria. Básicamente buscando cómo quitar ese estorbo de alguna manera y luchando, ¿verdad? Vemos mucha gente con ganas de trabajar en la industria del gas vehicular en este México del 2022 y bueno, hacia allá iremos. Te agradezco mucho, Eduardo. ¿No? Gracias por tu tiempo. Un Fue muy placer tenerte acá. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si puedes dar un pequeño cierre de dónde alguien quiera contactarte, ¿cuál crees tú que es la mejor manera? Y lo ponemos por aquí. bueno, al público en general, bueno, ya soy medio tuitero, ahí ando tuiteando cosas en redes Exacto. sociales. LinkedIn también me pueden encontrar. Y bueno, tengo la empresa Gadex, entonces que entren al sitio de Gadex, gadex.mx, no gadex.com, sino gadex.mx, el sitio es ese. Contribuyo en NGI, también pueden seguir a la publicación. Y nada, bueno, pues sí, trato de participar, estoy a punto también por ahí de colaborar con una publicación especializada, también ya estoy terminando mi primer artículo que le he dedicado mucho tiempo porque quiero que sea interesante, y bueno, ahí me pueden encontrar y pues, a sus órdenes, ya sea para platicar, para ayudarles en sus proyectos, obviamente también será un gusto colaborar y un gran gusto platicar contigo, la verdad es que estuvo muy a gusto. Ahí están los contactos, eprudhome, perdón, @gadex.mx. en Twitter. Arroba, Y, en el Prudhomme es @mac.com. También me pueden encontrar. ¿cómo? Ah, ok, perfecto. Voy a El repetir. Prudhomme, como está ahí, luego @mac.com, o en Gadex sería eduardo.prudhomme @gadex.mx. Perfecto. Ahí lo tienen, de verdad, un gustazo nuevamente. Me despido, muchas gracias por estar acá y nos vemos próximamente. Seguramente te voy a molestar por ahí para que analicemos un poco el gas vehicular y cómo se integra con el resto de la industria más adelante. Gracias, Eduardo. Que tengas buenas Gracias, noches. sí, gracias, Hasta gracias. luego.